Nos hemos acercado al Hospital Recoletas para hablar con una especialista en otorrinolaringología de aquí, con Carla. Muy buenos días, Carla, ¿qué tal? Hola, Verónica, buenos días. Vamos a hablar de un problema, tú nos lo vas a contar, bueno, pues que seguramente que muchos de los que nos están viendo lo padecen, es la disfonía, una alteración, ¿no?, del timbre de voz. Exactamente. La disfonía o ronquera, como comúnmente pues, lo llamamos, es cuando hay una alteración en una de las características acústicas de la voz, bien sea el timbre, el tono o la intensidad. Entonces se puede presentar como una voz chillona o una voz tensa o una voz así como carrasposa. Normalmente la voz o el sonido se genera porque hay una vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales, haz de cuenta que son como una V, como lo que te estoy enseñando con el dedo, que hacen más o menos un movimiento así. Tienen que estar abiertas durante la respiración para que pase el aire a los pulmones, y cuando expiramos, en la medida que ese aire es expulsado, esas cuerdas vocales vibran y esa vibración es lo que genera el sonido. Entonces, cuando hay una alteración en esa estructura de las cuerdas vocales, en esa V que te estoy hablando, pues es que se genera la disfonía. Esa alteración bien puede ser o una inflamación en la misma cuerda, o un nódulo, un pólipo o algún otro tipo de lesión que genere un cierre incompleto de la cuerda o una alteración en esa vibración, y por eso genera pues ese sonido ronco. Afortunadamente las causas de la disfonía, pues la mayoría pues son cosas leves que pasan sin ninguna repercusión, como por ejemplo las laringitis agudas, bien sea por un resfriado, por una infección viral del tracto respiratorio superior o por un abuso vocal, pues cuando estás expuesto pues a un concierto o gritas mucho, o sea, como un traumatismo agudo, por así decirlo, que eso generalmente pues con antiinflamatorios y reposo vocal pues pasa. Son casos como más puntuales, ¿no? Exactamente. Pero cuando la ronquera a lo mejor persiste. Exactamente. Entonces, cuando la ronquera persiste es cuando generalmente los vemos nosotros, los otorrinos, y es importantísimo en los pacientes que tienen un sobreesfuerzo vocal, por ejemplo, profesores, profesionales de la voz, personas, bueno, ustedes que están continuamente hablando, y si hay un mal mecanismo fonatorio, pues esta vibración y este golpe entre las cuerdas pues no será suave, sino que será pues brusco, y ahí pueden aparecer lesiones. Entre las principales tenemos los nódulos vocales, que son, yo creo que eso a todo el mundo le suena, lo de los nódulos, porque son muy comunes en profes y en cantantes, que porque o sea, son disfonías persistentes, no está relacionada con ninguna infección ni con ningún catarro, y dice, pero ¿por qué tengo la voz así? Pues vale la pena que consulten al otorrino para revisar esas cuerdas a ver qué tal. Claro, en casos más graves incluso se puede perder la capacidad, ¿no?, de hablar. Exactamente, es importantísimo en estos pacientes verlos, porque digamos, solución hay. La solución es rehabilitación, es intentar identificar cuál es ese mal mecanismo fonatorio que están teniendo, para en esa medida corregirlo y que no se siga perpetuando la disfonía. Los nódulos o sea, vuelvo y comento lo de los nódulos desaparecen. Con una buena rehabilitación, con un logopeda, desaparecen. Entonces, pero es una cosa que el paciente pues tiene que ir a varias sesiones, son varios meses, o sea, no es una cosa de tomar una pastilla o de hacer algo rápido y desaparece, sino que es pues el tratamiento es la rehabilitación, ¿no? Que, como bien has dicho, bueno, pues es duradera, puede durar incluso 2 o 3 meses, ¿no? Exactamente. Hay que ir diariamente, son ejercicios, generalmente, ¿no? Generalmente pues son sesiones, idealmente de 2 veces a la semana de media hora. Entonces tienen que sacar ese tiempo pues como para ir al logopeda, y dependiendo del logopeda pues ya les enviarán ejercicios a casa en función de lo que tengan que corregir. Es como identificar el error y automatizar la manera de corregirlo. Entonces
por eso tienen que hacer como varios ejercicios para intentar modificar ese mal hábito. Aparte de ir con un especialista en casa, ¿no? ¿Qué puede hacer la gente en su vida diaria que tenga este problema? No gritar, o sea, intentar evitar los irritantes a las cuerdas vocales, bien sea tabaco, alcohol, cafeína, personas que están expuestas a detergentes o a, yo qué sé, amoníaco, lejía, limpiadoras, o sea, como todos esos inhalantes tóxicos, hablar a un volumen adecuado. Y los profesores o los que personas que están de cara al público, que están teniendo pues como un mayor uso de la voz, tener la garganta hidratada. Se recomiendan esas personas, bueno, a no ser que tengan alguna otra patología de base, beber 2 litros de agua diarios, y antes de empezar pues como la exposición o del uso de la voz, media hora antes empezar con esa hidratación de la garganta o de las cuerdas, pues por lo mismo, para que ese choque pues sea más ligero y sea como más lubricado, por así decirlo. ¿Hay en ocasiones que el tratamiento puede llegar a ser una cirugía? Sí, sí, en varias ocasiones. En la única, digamos, de entrada, van de la mano el tratamiento del logopeda con el tratamiento del otorrino. Idealmente el logopeda debería ir antes y después de la cirugía, dependiendo de la patología. Por ejemplo, los nódulos, no nos planteamos cirugía, a no ser que esos nódulos pase el tiempo y sigan ahí y me diga, ¿será que ahí a lo mejor puede haber algo más? O sean nódulos demasiado fibrosos que no te desaparezcan con la rehabilitación. Pero en otras patologías, como por ejemplo los pólipos, las lesiones leucoplásicas u otro tipo de lesiones en las cuerdas vocales, sí hay que hacer un tratamiento quirúrgico, porque únicamente con el tratamiento logopédico no van a desaparecer. ¿Es complicado ese tratamiento quirúrgico? De estas lesiones, no. Es más complicado el tratamiento quirúrgico de las lesiones congénitas de las cuerdas vocales. Eso digamos que sí requiere como un poquito más ¿cómo te digo? Que pueda ser un poco más complicado la cirugía como tal. Pero en general es una cirugía sencilla y agradecida. O sea, que el paciente nota, eso te lo digo, de la mano de la rehabilitación, o sea, que es con éxito, nota, exactamente, nota la mejoría. Y otra cosa que se me acaba de venir a la cabeza es el edema de Reinke, que es cuando las cuerdas están inflamadas por el cigarrillo, por el fumar, por este irritante. Entonces esas personas, eso sí que es muy agradecida la cirugía, mejora muchísimo la voz, estas personas que tienen la voz súper ronca, pero claro, hay que dejar de fumar. O sea, antes de plantearte la cirugía, tiene que haber dejado de fumar 6 meses. ¿Tratamiento? Exactamente, 6 meses sin cigarrillo, y ahí sí operas. Se nota muchísimo la mejoría, pero claro, el paciente tiene que poner de su parte. Hemos oído hablar también del reflujo faringolaríngeo. ¿Qué Exacto. es este reflujo? Es súper común, es un motivo de consulta súper frecuente. ¿Qué pasa? Justo la laringe es el punto donde se bifurca los pulmones y la vía digestiva. Entonces, cuando hay algo de reflujo ácido del estómago hacia el esófago, puede contactar con las cuerdas vocales. Las cuerdas tienen una mucosa que no está preparada para esa acidez, entonces se irritan, y al irritarse pues el paciente puede consultar por sensación de cuerpo extraño, por carraspeo, como que tengo algo ahí que ni sale, ni me lo trago, ni que aquí hay algo y no sé qué es. Tos, generalmente cuando el paciente está acostado, porque eso favorece el reflujo, o disfonía. O sea, disfonía o ronquera, pues el término médico de ronquera es disfonía. Y estos pacientes, pues el tratamiento es tratar la acidez, es un protector de estómago durante unos meses para intentar quitar ese irritante en la garganta y tener ciertas
precauciones o pautas con la alimentación: evitar comidas muy condimentadas, muy picantes, muy calientes, los cítricos. El tomate es considerado cítrico, te puede molestar. La menta, yo creo que es como un mal hábito que tenemos, que nos molesta la garganta y nos metemos un caramelo de menta. La menta reseca. Entonces pensamos que nos va a ayudar y mentira, al revés, caramelos está bien, pero no que sean no mentolados. Y lo que te había dicho, el alcohol, la cafeína, el cigarrillo, todas las bebidas oscuras, vino tinto, Coca-Cola, bebidas gaseosas, en la medida de lo posible, pues si alguna de esas cosas el paciente lo ingiere, pues intentar disminuirlo por lo menos. Al final, Carla, seguro que muchos de los que nos están viendo tienen, ¿no?, todos estos problemas, seguro, porque gran parte, ¿no?, de la población, aunque a lo mejor se tarda, ¿no?, en ir a un especialista. ¿Cuándo es el momento de ir? Se tarda. Esa pregunta es muy importante porque obviamente los profesionales de la voz ante cualquier disfonía deben consultar. Pacientes fumadores que lleven más de 2 semanas con disfonía deben consultar. Cualquier persona que no sea fumador ni tenga pues ningún antecedente de riesgo, pasadas 3 semanas de la disfonía debe consultar. O si esa disfonía estuviera asociada a dolor de garganta, a incapacidad para tragar, a dificultad para respirar, deben consultar al otorrino. Muchísimas gracias por habernos acompañado.